los Amstrad CPC o Color Personal Computer. Ordenador personal a color. Ya está. Eso significa CPC. Vamos a ver. Primero de todo, ¿qué es un Amstrad CPC o Color Personal Computer? Uno de las computadoras personales más populares de los años 80. ¿Vale? Competía, estábamos en pleno apogeo de los 8 bits, se competía con los microordenadores de ZX Spectrum, que ya hemos hablado aquí, el 64 también, y los MSX. Pero nos faltaba hablar de estos ordenadores. Se hizo muy populares en Reino Unido y en España y Francia. Una de las principales características que tenía este ordenador es que eran todo en uno. Te venía tu teclado, tu cassette y el monitor venía todo. Tú lo comprabas y tenías todo. Era obviamente más caro. Pues aquí tengo un CPC, Amstrad CPC, un CPC 464. Como podéis ver, es un teclado y creedme que pesa, esto pesa. Y que tenemos aquí el cassette, ¿vale? Donde vamos a poner cintas. Había versiones, si tú tenías la 664 o 628, que esto cambiaba a una unidad de floppy, ¿vale? O una unidad de disquetes. La unidad de disquetes, que era a partir de la serie 6, y el otro número, el 64 o el 128, indica la memoria. Lo veremos ahora después. Entonces, aquí tenemos el CPC 464 y tiene pues su teclado, ¿vale? Tenemos a la cinta y por aquí tenemos algunos conectores para el tema de la memoria, el floppy, impresoras, etc. Y aquí tenemos el conector de monitor. Y otra cosa importante es que el conector de monitor solamente vale para su monitor, por desgracia. Es decir, que esto ahora mismo no me vale para nada porque no tengo un monitor de CPC. Aunque hay conversores, ¿vale? Ahora hablaremos de ellos, de los accesorios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí tenemos un CPC. Pues eso es lo que es un CPC. Después lo cogeremos para ver alguna parte de la arquitectura, alguna de las características que tiene. Y os lo iré enseñando en directo. Bien, ¿pero qué es el CPC? Ahí tenemos la marquita. Pues esos ordenadores que, lo dicho, lo vendían como todo en uno, que ya venía integrado o una disquetera o cassette. En este caso, el que yo tengo aquí es con cassettes. Bueno, vamos a hablar un poco de su historia. El primer Amstrad, el 464, que es esto que tengo aquí, ¿vale? Y este es del año 84, 1984. Tuvo muchísimo éxito, vendiéndose más de 2 millones de unidades. Posteriormente salieron modelos el 664, el 628, entre otros, ¿vale? Había también diferentes versiones, revisiones, etc. Pues fueron competidores de otros sistemas y bastante buenos. Tuvo bastante éxito en Francia y aquí en España. Sin embargo, cuando ya llegó la década de los 90, con los sistemas de 16 bits, es decir, las nuevas consolas, etc., fueron desapareciendo poco a poco cuando ya acabó. Uno de los, digamos, últimos intentos fue una consola llamada la GX 4000, pero parece ser que no tuvo mucho éxito. Vamos a hablar de sus especificaciones técnicas. Como no, un Zilog Z80 a 4 MHz. 4 MHz, a época, bien, bastante bien. Ya sabéis que el Z80 es el mismo que utilizaba, por ejemplo, el ZX Spectrum, Master System, la Game Boy, una versión modificada, ¿vale? No es un Z80, pero tenía características de la Z80. La Mega Drive también tenía un Z80 para retrocompatibilidad y orquestación del sonido. O sea que se usaba mucho este procesador, el Z80. Bueno, modelos, había diferentes modelos dependiendo de la memoria, por eso el 464, el 64 significa la memoria, de 64 kilobytes o de 128 kilobytes. Aunque eran ampliables a través de el bus de expansión o diferentes métodos, hasta 512, digamos, de manera habitual, 512K. Pero experimentalmente hay gente que ha llegado a meterle 4096K, llegando casi al límite que puede el procesador por su arquitectura.
No lo sé ahora mismo, es algo que he podido leer en algunos foros, tal. No he podido comprobarlo cómo se haría, pero vamos, seguramente será aplicando diferentes técnicas, pues se puede ampliar la memoria, etcétera. Vídeo. Resolución de 16 colores. Estamos hablando del año 84, bastante bien. A 128 por 200. Pero si lo ponemos a 4 colores, 320 por 200. Y a 2 colores, 640 por 200. Con una paleta de 27 colores. Creo que venía integrado, se ponía a utilizar. Esto viene gracias al chip que trae dentro, que ahora hablaremos de él, que es el CRTC, o el CCRT, bueno, es el que conecta directamente al monitor. Claro, también como está pensado para su monitor, pues estaba bastante bien optimizado, no era para conectarlo a una televisión o lo que sea. Entonces, gracias a ese chip que se podía reprogramar, pues había diferentes resoluciones y diferentes maneras y modos de utilizarlo. También otra de las cosas interesantes es que tenía un chip de audio, ahí te sale el código, el AI38910, con 3 canales de sonido con capacidad de generación de ruido o generación de sonido por diferentes ondas. ¿Vale? Utilizar a través de este chip y se generaba el sonido. Entrada-salida. Aquí he querido añadir un poquito. Ahí ponen los disquetes, pero también estarían los cassettes. El cassette. Es como el caso en el que hemos enseñado. Pues eso de ahí es el del cassette. Pues el de los disquetes. Uy, perdón. Que los disquetes, que eran de 3 pulgadas, eran de Hitachi, con 320 kilobytes por disco. En realidad es que tenían dos caras de 128 por cada cara. ¿Vale? También tiene una ranura de expansión, como os he podido enseñar. ¿Vale? Que pesa esta cosa, ¿eh? Aquí tenéis las ranuras de expansión y por ahí podía, digamos, ampliarle y darle más capacidad. Capacidad de disco duro, capacidad de impresora, etcétera. Tener también un puerto de joystick para poder conectarle cosas, etcétera. O sea, que tenían capacidad de ser ampliable. Es más o menos las características, que no están nada mal. Estamos hablando que salió en el año 84. Por tanto, está bastante bien. Modelos que podemos encontrar, o algunos de ellos que podéis encontrar acerca de los CPC, de los Amstrad. Aquí tenéis el primero, que es el que efectivamente tengo aquí físico, es el primero, el CPC 464, que es uno de los más conocidos y el que mucha gente ha visto, sobre todo la característica de esas teclas de colores, bastante chulo. Este, bueno, pues tenía su cassette integrado, ya directamente integrado, no tenías que tenerlo aparte, como en otros, como el ZX Spectrum, MSX, los primeros MSX también lo tenían, que yo he visto ya, también hubo Spectrum, el más 2 y el más 3 ya venía con el integrado, aunque bueno, obviamente eso fue cuando ya ZX Spectrum, a esta comercial a Amstrad, en realidad los hacía Amstrad, ¿vale? Eso ya es otra historia, que creo que lo podéis ver cuando hablamos del ZX Spectrum. También Amstrad aquí en España es que salió con, quiero recordar, con el Corte Inglés y vendían bastante, pero bueno. Hay una historia ahí, hay un libro bastante interesante. Por otro lado, pues tenemos el 664 y el 6128, que la diferencia es que en vez de ser un cassette, es disquetera, ¿vale? Cambiaba a disquetera. Bastante interesante. Y además la diferencia del 64 y 128 es que uno traía 64K y el otro 128K. Sería ya más memoria. Estos son, digamos, los oficiales de Amstrad, en comillas, por digo oficiales. También había una versión por Alemania, el Schneider o algo así. Bueno, creo que eran como clónicos de estos Amstrad CPC. También ahí tenemos el CPC Plus, que ya era final, digamos, de la vida de los Amstrad. Que esto ya eran por cartuchos. Si no lo veis en la imagen, aquí lo tenéis. Aquí tenéis un cartucho, la ranura de cartuchos, que también permitía cargar juegos, etcétera. ¿Vale? Esto era el CPC Plus. ¿Había más? Sí, ha habido más modelos, revisiones y cosas así. Pero esto es, digamos, algunos de los más conocidos que se pueden encontrar. Y por último, la consola de los Amstrad, la GX4000. Un día a ver si podemos encontrar alguna cosita relacionada con esta consola. Incluso a ver si se puede desarrollar algo. Porque para Amstrad sí, pero es para normalmente centrado en el ordenador. Pero la consola está pensado para otra cosa. Entonces, pues se puede
intentar ver si hay alguna información sobre ello. No tuvo mucho éxito, ¿vale? La GX 4000 no tuvo mucho éxito comparado con otra, obviamente. También porque la lanzaron ya tarde y, bueno, consolas de 8 bits poco a poco fueron desapareciendo. Me refiero a sobremesa porque ya empezaba los 90, 16 bits, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía hubo algunas que ya hemos hablado aquí. O sea, que eran de 8 bits, pero que le daban 20 patas. Por ejemplo, la PC Engine era de 8 bits su procesador, pero sus gráficos era de 16. Entonces está, digamos, entre medias. Hay mucha gente que la considera de 16 bits por ello. Sobre todo por la capacidad gráfica que tenía bastante potente. Pero eso ya es otro tema. Vamos a hablar del juego. Bueno, pues tenemos aquí diferentes juegos que algunos conoceréis, porque algunos son ultra famosos, ha habido muchos más. Estos son algunos de los que, digamos, recordamos. Tenemos el Head Over Wheels, ¿vale? De la gente de Usia, al moco de pavo. También tenemos Grid Escape, que también hubo, recordar, versión para MSX y ZX Spectrum, creo recordar. O sea, hubo diferentes, digamos, versiones para cada uno de los ordenadores, pues se sacaban diferentes versiones. El R-Type, pues obviamente el Shoten Up por antonomasia. Y por supuesto, no me puedo olvidar el juego Made in Spain de la Abadía del Crimen. ¿Vale? Que, bueno, ahí está, también tuvo versión para Amstrad y la verdad es que bastante chulo. ¿Hay más juegos? Muchísimos más. Seguramente aquellos que tuvieran alguno de estos microordenadores de los años 80 recordarán más juegos que a lo mejor tenía versión para Amstrad, para MSX y para ZX Spectrum. O sea que al final, bastante bien. De los accesorios. Aparte de los comunes, por eso no he querido aquí hacer una gran tal. Una de las cosas que he dicho, y por eso he dicho que esto en realidad no me vale para nada, porque esto no puedo sacarle salida de vídeo compuesto, que tiene su propio conector, y es su propio conector para el monitor, que es este de aquí. ¿Veis que pone? ¿Es ese grande? Eso de ahí es el conector para el monitor, y solo funciona con el monitor de los CPC. Obviamente hoy en día seguramente habrá conversores y cosas así. ¿Vale? Habrá que mirar en alguna tienda especializada. Pero en la época, quien no tuviera a lo mejor o quisiera conectarlo como mucha otra gente que lo conectaba a través de la televisión de casa, pues existía un adaptador que se conectaba a través del puerto de expansión, entre otros, ¿vale? Y se conectaba a través del puerto del monitor y otras tantas. Permitía sacar salida de vídeo compuesto, pero recordar, o de antena. Creo que esto es un conector de antena. Pero creo que también había versión de Super Video. Era el MP1 y el MP2. Creo que el MP1 era antena, el MP2 era vídeo compuesto, pero no sé deciros. Era un adaptador que te lo vendían los propios de Amstrad para poder hacer esa conversión. Bueno, pues ahí estaba. Era un accesorio. Mucha gente no lo tenía, pero ya está. Por supuesto, como he dicho, tenía conector de joystick. Entonces había bastantes joysticks. Este era uno de ellos, el Quick Joy. Había otros tantos. Tú comprabas un joystick que fuese compatible. Y bueno, y en principio podías jugar a los juegos con joystick. Vale. Vamos a ver la arquitectura. La arquitectura del Amstrad. Y aquí tenemos un diagrama que he podido seguir por internet. Dejo siempre la referencia al final de donde he conseguido todo y la fuente. Y bueno, aquí tenemos más o menos lo que habría. Sería, por aquí tenemos la CPU, lo más importante, la CPU, la Z80. Tenemos una ROM, que es la ROM que carga el sistema, inicia el sistema y tiene incluso el intérprete de BASIC que hablaremos después de él. Por supuesto, la RAM. La RAM que tenemos de 64 o 128. Y por aquí tenemos varias cositas interesantes. Primero el puerto de impresora, que es ese puerto que hay por detrás. ¿Qué más tenemos por aquí? Puerto de impresora. ¿Por qué? Porque esto va al chip de entrada-salida, que es un chip para controlar los diferentes puertos, etcétera, etcétera, ¿vale?
Y aquí tenemos el chip de sonido, ese famoso AI38912, que es el que saca esos 3 canales. Luego el controlador CRT, el MC6845. Este es el controlador que se puede reprogramar, entre comillas, para poder dar esos diferentes modos, para la señal de vídeo, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos una matriz lógica, ¿vale? De vídeo, que es como un bus, entre comillas, para mandar la señal de vídeo que corresponda a su monitor. Si os dais cuenta, fijaos, esto tiene aquí que puede leer la RAM para leer dónde está la información de la pantalla, etcétera. Y por aquí tenemos las diferentes maneras de comunicarse. Pues esta es la arquitectura. No es una arquitectura muy compleja. Hemos visto otras máquinas que tienen una arquitectura 1000 veces más compleja. Y esto es simplemente el procesador conectado a su RAM, a su ROM, el controlador de imagen, el controlador de sonido y el controlador de entrada-salida. Es que no necesitas más. Es que es lo más básico. Entonces, este es uno de los, digamos, arquitecturas más sencillas que he visto. Y está bastante bien. Y funcionan. Y no hay ningún problema. Así que bueno, esta es la arquitectura del Amstrad CPC. Entonces, ¿qué herramientas de desarrollo hay para Amstrad CPC? Lo primero que tenemos que saber es cómo puedo desarrollar para esta arquitectura. Como es una arquitectura más que conocida, está muy documentada, etcétera, pues conocemos también cómo desarrollarlo, por ejemplo, en ensamblador a bajo nivel, porque se conoce su arquitectura, hay mucha documentación técnica, etcétera. Entonces podemos, digamos, desarrollar en el ensamblador. ¿Qué ensamblador? En el Z80, obviamente. Pero obviamente no es lo mismo que si yo escribo en un ensamblador de Z80, que eso es importante que lo sepáis. Si yo desarrollo para Z80, no es lo mismo escribir para Z80 en ZX Spectrum que para Z80 en Amstrad CPC. ¿Las instrucciones son las mismas? Sí, son las mismas. Mover, cargar, sumar, etcétera, etcétera, etcétera. Y los registros en teoría son los mismos. ¿Vale? Puede haber algún cambio, lo que sea. Pero, por ejemplo, ¿dónde está la pantalla de sonido? ¿Cómo llamar a las diferentes funciones del sistema? ¿Vale? Por ejemplo, para escribir por texto por pantalla. Eso tendrá en el Spectrum una dirección y en el Astra CPC a lo mejor tiene otra dirección e incluso los parámetros se pasan de otra forma. Entonces, eso es importante que lo sepáis. Cuando estáis desarrollando a bajo nivel, tenéis que saber exactamente qué hace cada cosa. Y eso es importante. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar en ensamblador? Pues solamente necesito un editor de texto, el que yo quiera. Y aquí tengo dos programas de ensamblador. El RASM, ¿vale? Y el PASM. Voy a empezar por este. RASM es un Z80 Assembler, que es una una herramienta por línea de comando. Y bueno, tiene, pues, aquí tiene para crear de forma nativa para CPC, ¿vale? Es decir, que yo puedo desarrollar directamente, genera la ROM ya preparada para que lo lea un CPC, ¿vale? Perfecto. Tiene incluso para el tema de depuración. ¿Qué más tenemos? Pues nuestro querido Pasmo. Este ya lo usamos en su día para Z80. Ya lo usamos cuando hicimos el juego que estaba basado en el libro de TTK Spectrum. Ya lo usamos, ¿vale? Pues también se puede utilizar para CPC. Porque PCB está preparado para generar a lo mejor más para que tire a ZX Spectrum, pero también para Amstrad CPC. Entonces, incluso, mira, incluso para MSX. ¿Por qué? Porque al final la arquitectura, el procesador es el mismo, el Z80. Pero lo que cambia es lo demás. Incluso la forma de generarlo, pues ya ellos más o menos lo tienen más que estudiado. Si por lo que sea tú quieres pasar para uno o para otro, pues bueno, aparte de las diferentes, digamos, direcciones de memoria y diferentes cosas específicas de que tienes que tener en cuenta en el ensamblador, sí que también tienes que tener en cuenta la ROM si tiene a lo mejor alguna cabecera o algo, porque había algunas veces que se ponen esas cosas. Y luego tenemos obviamente el CPC tenía integrado dentro de su ROM integrado un intérprete de BASIC, la gente de Locomotive. Entonces, ¿yo puedo escribir en BASIC? Sí, por supuesto. Tiene a lo mejor algunas cosas específicas que son propias de este intérprete, pero el BASIC más o menos lo interpreta. No recuerdo mal.
Y incluso un emulador online. Ah, sí, sí. Y ahora aquí. Mirad qué cosa más bonita, por favor. Qué cosa más bonita. Oh, qué bonito. Oh, qué bonito. O sea, aquí yo tengo mi intérprete de Basic. Aquí yo podría programar directamente. Mira, vamos a hacerlo, venga. El típico ejemplo. ¿Vale? Y el 20, go to 10. Y ahora hago run. Bien, funciona. Vale, sí, relájate. Bueno, pues es un intérprete de Basic. Esto es un intérprete de Basic, entonces se podría utilizar. Hay herramientas para, digamos, escribir el Basic y pasárselo, o algún emulador que se le puede pasar. Sí, creo que recordar que hay emuladores que lo permiten, el decir, oye, cárgame este programa de Basic, que te lo carga directamente. Seguramente se podrá hacer, o incluso cargarlo como una cinta y decirle al Basic, cárgame el programa que está aquí, que está en Basic. Y quiero recordar, ¿vale? No estoy yo tan puesto, pero en teoría se tiene que poder. Todas estas cosas, pues, son herramientas que tenemos disponibles y esta está nativa, instalada dentro del CPC. El ensamblador necesitamos el programa ensamblador. Entonces, bueno, pues este es el intérprete de Basic que podéis encontrar, ya os digo, ahora os pasaré esta página. Y, bueno, otra de las opciones que hay disponibles de herramientas de desarrollo es C, programar en C, a través de una herramienta o conjunto de herramientas llamados la CPC telera. Como podéis imaginar, esta herramienta es Made in Spain. CPC telera es un conjunto de librerías, ¿vale? Librería a bajo nivel, desarrollada para trabajar con el CPC a bajo nivel. Para trabajar con gráficos, con audio, teclado, firmware, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Te da una API para desarrollar juegos en C y ensamblador, también puedes usar ensamblador. Y bueno, pues diferentes herramientas también. Tienen herramientas para, creo que incluso para pasar algunas imágenes que te lo genere, etcétera. Y hay algunas bastante interesantes. ¿Vale? Entonces vamos a ver cositas. Aquí está el GitHub. El código fuente es libre, licencia GPL, el GPL. Aquí viene un poco explicado qué es y para qué sirve. Cómo se instala, como ahora lo veremos, cómo se instala. Incluso he generado antes de empezar el directo, estaba haciendo pruebecillas y he generado una imagen Docker con todo. No he podido probar si funciona bien o no, pero vamos a intentar ver qué ocurre si yo genero una imagen de esto y vemos cómo funciona. Pues, ¿cómo se instala esto? Pues es muy sencillo de instalar, es sencillísimo. Te descargas o clonas el repositorio Git. Si estás en Linux, pues tienes que instalar una serie de librerías. El GCC, Make, Python, Flex y Mono. Es lo que ocupa bastante. ¿Vale? Esto es simplemente para que, digamos, tengáis las herramientas para trabajar con lo que trae integrado. También necesitas para el tema de trabajar con alguna imagen y digamos, las herramientas de conversión, libbootstrap y libfreeimage. ¿Vale? Y bueno, y aquí viene para algunas de los, digamos, herramientas opcionales, pues un zip y Wine. ¡Ay, qué bonito el Wine! Wine no es un emulador de Windows, ¿vale? Significa eso, Wine. Wine is not a Windows emulator. Is not an emulator. Wine significa eso. Es para poder trabajar, hacer que una aplicación que está escrita en Windows crea que está en Windows y se ejecute, ¿vale? Un time, diferentes herramientas para hacer creer que está en Windows y ejecutar una aplicación que está escrita para Windows. Ya está. Justamente, pues, instalamos estas herramientas. Aquí vienen también instrucciones para trabajar con Windows y con MacOS. Con Windows si tenemos nuestro queridísimo y Win.
Y con MacOS pues necesitaré instalar a través de Brew pues las diferentes herramientas que sean necesarias. Por otro lado, pues simplemente una vez clonado, ejecutamos un script y ya te lo hace él solito todo. Te lo hace todo. Y ya está. No tiene más. Entonces diría, bueno, pero eso funciona. Bueno, no lo sé, solo hay una manera de saberlo. Es probándolo. Yo he estado trabajando. Ahora veremos los ejemplos. Yo he estado trabajando en un Dockerfile para generarme una imagen Docker. En principio ha funcionado, al final he tenido que hacer una cosita así rara, pero en principio me ha funcionado al final. Lo he hecho un poco manualmente, pero al final he cogido los pasos y lo he puesto dentro de un Dockerfile. Pues, así que os lo subiré, el que quiera utilizarlo, lo subiré a GitHub e incluso la imagen que he generado, quiero limpiarla porque va a ocupar cintura madre, os la prepararé, la subirá a Docker Hub, por si alguien quiere utilizarla, pues puede utilizarlo a través de contenedores Docker sin necesidad de tener que instalar todo en vuestro sistema. A cada uno lo utiliza como quiera. Entonces, vamos a ver casi la última parte de las herramientas, que nos queda una cosa, y vamos a ver. Si yo no tengo un CPC, ¿cómo voy a probar mis desarrollos? Porque el CPC podría cogerlo, grabarlo en una cinta y en la cinta pasarlo aquí. Pues tenemos los emuladores. Está QuickApe, que lo malo que tiene, entre comillas, es que está para Windows, ¿vale? Esto está para Windows, pero bueno, no pasa nada. Y es un emulador para CPC y además trae un depurador y un ensamblador, bueno, un poco para trabajar, para poder depurar el código. Entonces, esta es una de las opciones, ¿vale? Es compatible para diferentes formatos de las imágenes y bueno, trae diferentes herramientas. Ese es uno. Y luego está Caprice 32. Caprice 32, por lo que podéis ver, es open source. ¿Vale? Está aquí el código. Y es un emulador de Amstrad CPC. Emula diferentes modelos. ¿eh? Podemos, digamos, trabajar con esos modelos diferentes. Soporte para joystick. Y lo podéis utilizarlo. Emulación. Bueno, soporte para diferentes teclados, por lo que veo. Etcétera, etcétera, etcétera. Instalación, pues. Instalarlo y ya está. Vamos a ver dónde están los ejemplos. Porque en la propia CPC telera están los ejemplos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Fijaos que hasta nos lo ponen fácil, difícil, medio, avanzado, etc. Hay algunos que están en ensamblador. ¿Vale? Tenemos el Hello World ensamblador. Vamos a ver el Hello World. El ensamblador de nuestro CPC telera. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Pues el ensamblador. Por lo que veo, aquí tiene diferentes áreas. Bueno, aquí está. Mirad, aquí lo que está haciendo es definir una variable o una cadena. Fijaos, aquí estoy definiendo una... Pues la he llamado string, esto se llama una etiqueta, un label, ¿vale? Cuando se pone algo, dos puntos, pues esa línea es como un label que apunta, ese string, esa palabra string, es un label que apunta a donde yo... A esa dirección de memoria. Pensad que en ensamblador cada una de estas líneas es una dirección de memoria. Ya está, es una instrucción que está en la memoria. Entonces cada una tiene una dirección. Como yo no me voy a saber que esto estará en la dirección A4D745, porque no me la sé, ni de coña, pues entonces esta dirección, además porque esta es la RAM y puede estar en diferentes sitios, pues corresponde, aquí pone ASCII-Z, que es para definir pues, una cadena de caracteres, que va a estar, se va a llamar este contenido. Ese contenido que va a estar ahí. Bien. Después aquí tenemos el inicio del código de mi programa para decir dónde está el código. Esto digamos que sería los datos, porque tenemos como el área de datos y el área de código. A veces está separado, hay arquitecturas que lo separan, hay arquitecturas que lo deja junto. Cada uno lo pone como lo quiera. Bueno, aquí tenemos diferentes símbolos del sistema o símbolos que vais creando. Disable firmware y disable string
drawString M1. Es como crear una función. ¿Vale? Entonces aquí llamamos a la función disablefirmware. Por así decirlo, esto, aquí lo dice, es para prevenir de que interfiera. Por ejemplo, si hay alguna interrupción o alguna cosa que el sistema interfiera y corte la ejecución. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Pero aquí lo que hacemos es un LD. Y diréis, ¿eso qué es? LD es para cargar en memoria. ¿Vale? Cargar en memoria. Cargar algo que hay en memoria a un registro. Vale. Y aquí le estoy diciendo que H1, HL creo que es, HL. No me acuerdo exactamente de los registros del Z80, pero creo recordar que era HL. HL con string, ¿vale? Como tiene aquí delante un hashtag, ¿vale? Una almohadilla, que se le dice, en realidad, pero mucha gente lo conoce como hashtag. Que apunta a la primera dirección donde está la primera palabra, que es esta W, ¿vale? W. Está apuntando aquí a la W. O sea que HL tiene guardado donde está la W, la dirección. O sea, esa W la está guardando ahí. Vale, muy bien. Después, ¿qué hacemos? Pues hago aquí que llame a la puntero de la memoria de vídeo, que está en esta dirección. Esto ya es algo propio de CPC. Es decir, esto está diciendo que la documentación técnica dice, mira, en la 0xC280, en esa dirección está la memoria de vídeo. Para que tú dibujes ahí lo que tú quieras. Lo que tú pongas ahí, se dibuja. Entre comillas, ¿vale? Hay diferentes cosas, pero se dibuja. Muy bien. Pues yo dibujo ahí. Pues yo he dicho que en este registro, en el DE, pues voy a cargar ese puntero a donde está, esa dirección donde está apuntando ahí. A esa dirección. Muy bien. Y por otro lado, pues voy a cargar en BC pues los colores que haya. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es volver a llamar a la función esta para que dibuje. ¿Vale? Esto es para que dibuje. Dibuja una letra. Entonces va dibujando cada una de las letras hasta que llega al final. ¿Vale? Cuando llega al final, voy a dejar de dibujar. Esto es literalmente un print. Un system out print en Java es un print. Punto y duro. Por eso el Hello World. Es un print. Y lo que hacemos, porque si yo no le pongo nada, ¿vale? Si yo no le pongo nada, lo que hacemos es acabar el programa y se ha acabado. Entonces no hace nada. No se muestra nada. Entonces, para estar todo el rato que se muestre algo por pantalla, directamente hago un bucle infinito. ¿Veis que pone aquí forever, JP forever? Esto es un while true. Ya está. No es más que eso. Para que entendáis un poco cómo funciona el ensamblador. Porque os lo he dicho antes que para comentar un poquito cómo funcionaba. Entonces, vamos a intentar compilar uno de los proyectos. No sé si va a funcionar. ¿Vale? Vamos a echar un vistazo a un ejemplo ya en C. Que veáis un poco cómo funciona. De Alola Mundo. Para que veáis un poco cómo es la estructura en C. Fijaos, ¿vale? Aquí tenemos cpctelera.h. Es decir, la librería. La incluyo, ya está. Aquí aparece un define que parece que es necesario. Aquí aparece constant to set number o vsyncs. Los vsyncs son las instrucciones que se ejecutan, o sea, que se lanzan cuando se termina de pintar la pantalla, ¿vale? La V, la pantalla entera, desde arriba a abajo. Luego están las horizontales. Pues esta parece la vsync. Aquí parece que es word at 12,5, 50 entre 3. Vale, bueno, esto. Aquí tenemos wait frames. Ah, esto es porque ha hecho una función de espera. Que se queda esperando. Ya está. Una función de espera. Ya está. Entonces, tenemos nuestro main. Vamos a nuestro main. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Fijaos, primero llamamos a la función tpct disable firmware. Es decir, la misma que hemos llevado en el ensamblador, si os dais cuenta, es en realidad correcto. Wait vertical sync. Se llama así.
las mismas funciones, porque al final lo que está haciendo desde el ensamblador, que por eso lo he estado comentando antes, es que tú puedes llamar a funciones ya hechas tanto en uno como en otro. Es decir, desde C pueden llamar a ensamblador y desde ensamblador puedes llamar a funciones hechas en C, que al final es binario. Entonces, lo que importa es la declaración de la función. While true. Muy bien. Lo primero que hago, borrar la pantalla. Establecer el vídeo al modo 0, que no me acuerdo cuál es. Modo 0, no sé cuál será. Puntero de vídeo, ¿vale? Que aquí tenemos un puntero que es un puntero a U8, que será un entero sin signo de 8 bits. ¿Vale? Es un puntero. Para aquellos que no sepan mucho de C, un puntero es una variable que guarda no un valor, guarda una dirección de memoria. Son muy útiles en algunos casos y no hay que tenerles miedo. Sé que mucha gente le tiene miedo y no hay que tenerles miedo. Los punteros son vuestros amigos. Bueno, aquí lo que hacemos es igualarlo a algo que seguramente será una variable o un define que guarda la dirección de memoria donde empieza esa memoria de vídeo. Vale. Entonces aquí hacemos un for y aquí lo que va haciendo es los colores, ¿vale? Obtiene el siguiente, porque claro, creo que este ejemplo lo que está haciendo es cambiar de colorín y va dibujando con diferentes colores. Vas calculando cada uno de los colores, incluso hace lo del AND 15 para que vaya dando vueltas. Es una forma de hacerlo cíclico. Esto es un AND lógico, cuidado. No es un doble AND. Un AND lógico. Va a nivel de bit. Luego, aquí tenemos la llamada a la función de dibujar string. Y pone modo 0, string tal. Por lo que veo, esto tiene alguna especie de formateador. Porque se le pone. En vez de ser como en el C estándar, que sería con tantos por ciento y el tipo de dato, aquí por lo que veo son con dólares. ¿Vale? Símbolo de dólar, se ve que son una especie de formateador. Se le pasa primero dónde va a dibujarlo, que va a ser donde esté la memoria de vídeo, con qué color y el otro color. ¿Vale? Creo que será eso. Y luego esperamos los frames, que aquí nos han dicho, que será esperar 3 frames. Como esto va dibujando carácter a carácter, por así decirlo, pues por lo que veo va avanzando. Va avanzando por la pantalla. Luego aquí dibujamos el siguiente color. Sí, es lo mismo. Va dibujando los colores. Y va haciendo lo mismo. Va borrando, va dibujando. Borra en ese sitio. Establece el modo de vídeo. O sea que va dibujando, va haciendo diferentes dibujos. Y se van viendo cómo va cambiando la pantalla. Por lo que veo, va a tardar bastante. Vamos a intentar ver si este ejemplo funciona. Así, gracias, make. Ah, vale, pues make. Vale. En principio, no me gusta que esté esto en rojo. Pero bueno, en principio me ha creado esto. Todo va bien. Ahí tengo mi disco. Ya tengo mi ejecutable. Quiero que lo veáis. Ahí está mi ejecutable. Entonces, vamos a ver qué pasa si me voy al Caprice 32. Cap 32. Cap 32. Hago punto barra strings. Ah, cat. Oye, pues sí. Vamos con cat. Vale, string.bin. Vale, ahí tengo un bin. ¿Eh? ¡Ole! Hasta luego, muchas gracias. ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Menos mal! Sí, 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 era eso. Bien. Bueno, para que entendáis un poco este tutorial, este es uno de los más básicos. Lo que te está diciendo son los diferentes modos que tenía el Amstrad. Modo 16 colores, modo 4 colores y modo 2 colores. A diferentes resoluciones. El modo 16 colores a 128 por 200, por eso es más grande, más gordo. El otro a 300 y el otro a 600.
Bueno, pues ese es uno de los ejemplos que trae la magnífica CPC Telera, proyecto Made in Spain, gran proyecto. Y estábamos viendo algunos de los proyectitos, los tengo aquí abiertos. Vamos a ver algún otro. Hemos estado viendo una cosita en ensamblador, hemos estado viendo el de las cadenas. Y bueno, vamos a ver alguna cosita más. Este que pone carácter. ¿Esto qué? A ver. Esto también. Pues, si os dais cuenta, esto es C. Pues esto es más o menos. Tenéis que entender que es C, ¿vale? Pero este es un C tirando a bajo nivel. Diferentes funciones y si os dais cuenta esto tira de puntero a lo más grande. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es dibujar a bajo nivel. Va haciendo poco a poco ese dibujado por pantalla. ¿Vale? Es como, digamos, traducir, no es traducir obviamente, el ensamblador o lo que hay por debajo, lo que tira el ensamblador, es decir, las diferentes direcciones de memoria, cómo funciona realmente el ordenador, que muchas veces nos abstraemos y no sabemos realmente cómo funciona, pero realmente un ordenador lo único que entiende es operaciones en memoria, operaciones de suma, resta, multiplicación, matemáticas y demás. Al final un procesador hace eso. Yo siempre le digo a mi alumno, cuando empieza, ¿qué es un ordenador? Dice la gente, pues una cosa, pues eso. Y le digo, no, un ordenador es solamente una calculadora muy gorda. Ya está. Es una calculadora muy gorda. Al final lo que haces eso es operaciones de memoria, operaciones de salto, operaciones de matemática y 4 o 5 cosas más. Pero al final hace siempre lo mismo. Al final lo trasladamos aquí, pues como esto está muy a bajo nivel, pues más o menos hace eso. Vamos a intentar compilar esto. Eh, Vamos a intentarlo de nuevo con la imagen Docker que he creado. Estoy aquí dentro de la imagen y así puedo compilarlo, pero luego tengo que copiarlo fuera. La cantidad de cosas pueden tocar con 0 y 1, es verdad, ¿eh? Contra más bajo nivel, más control tiene realmente. Lo que es que hoy en día nos hemos acostumbrado de que ala, venga, a lo loco. Pero es lo que hay. Vale, estamos aquí dentro de un contenedor. Lo he dicho, he creado el contenedor, pero me he dado cuenta que me he equivocado en una cosa, así que lo estoy usando, digamos, a mano. La imagen la quiero limpiar, la subiré a Docker Hub y la tendréis disponible por si algún día queréis trabajar con este tema. Entonces, estamos en characters. ¿Vale? Voy a hacer un make clean para que veas cómo se compila. Hago un make. Entonces se genera un fichero characters.dsk. Entonces, si me vengo aquí, una cosa, aquí está. Barra. Y se copia. Punto. Bueno, pues aquí tengo un DSK que se llama characters.dsk. Que yo ahora hago así, caprice. Punto barra cap32 characters.dsk. Esto es un cat. Me lee que ahí está character.bin y hago run. Character. Ocupa 2K. Y ahí están todos los caracteres y va cambiando de colorines. Es como el juego de caracteres. Vamos viendo la fuente y cómo va cambiando. Fijaos de que también está haciendo los cambios y los diferentes colores que puede hacer de la paleta de 27 colores. Y voy a buscar aquí en sprites. A ver si esto lo dibuja bien. ¿Vale? Vamos a tratar de... Me lo compila perfectamente. Entonces, me vengo aquí. Cierro. Y ahí está. Ya está.
Y ahora, barra cap 32, sprites, cat. Punto. Vámonos. ¡Oh, qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita! Pero bueno, aquí tenéis. Estos son imágenes que han creado y que están ejecutándose. Y esto realmente, seguramente habrá una herramienta que convierte a lo mejor un PNG a lo que entiende este programa. Y luego se pueden insertar dentro de una ROM y se puede ejecutar como una imagen. Al final es un texto, es una información de imagen. Tú lo pasas y oye, dibújame esto aquí a lo loco. Y a lo mejor alguna función que ya te dibuja eso. Así que fijaos qué cosa más bonita la CPC telera. Entiendo que esto está a 128 por 200 por obviamente la cantidad de colores. Hay más de 4. Bueno, aquí puede haber 3, puede haber 4. Pero por lo que veo, esto estará en 16 colores. Oye, pues está chulo. Vamos a ver el código, ¿qué os parece? Vamos a ver el código. Aquí tenemos, fijaos, sprite.h. Pues aquí viene la definición de ese sprite, pues lo pone como externo porque probablemente esa imagen la tiene definida aquí en el punto C. Efectivamente, es cada uno de los bytes como píxeles, hay uno detrás de otro como una chorrotera. ¡Hala, venga! ¿Vale? Yo veo aquí lo hace como por partes. Right, left, la paleta de colores, que son 4 colores. Y la paleta del banner, que se sigue a 16 colores. Efectivamente, hay uno a 16 colores y otro a 4 colores. Vale, vamos a ver el código fuente. Aquí por lo que veo está cargando, carga la paleta a 16 colores. Obtiene el puntero de pantalla y vas dibujando el sprite poco a poco. Se ve que lo hace por parte de pantalla, de un lado y luego otro. Y lo junta, entonces tenemos la pantalla completa. Pues así es como lo hace. Draw Logo, pues lo mismo. Se va a la memoria de vídeo, borra, establece la paleta, establece el modo de vídeo, que por lo que veo uno está efectivamente en modo 16 colores y el otro está en modo 4 colores, para que veamos los diferentes modos y las diferentes resoluciones. Y luego va dibujando uno a uno. O sea que con esto ya se puede hacer. Yo ya empiezo a pensar, si puedo cargar un sprite, puedo, obviamente, dibujar sprite. O sea, si puedo cargar una imagen, puedo dibujar sprites. Si puedo cargar sprites, ya puedo hacer un juego más clásico. Desde el típico monigotillo que se mueva por pantalla. Puedo hacer incluso pequeñas, entre comillas, animaciones. Si voy cargando diferentes imágenes cuando sea necesario, hago esas animaciones. O sea, que ya aquí empiezo a ver cosas interesantes del código. Dicho, nos vemos el próximo viernes. ¿Vale? Vamos al lío. Nada, gracias a vosotros. Y de verdad, gracias por estar ahí. Hasta la próxima.